Queridas, queridos, vamos a continuar con nuestra lectura de El proyecto de psicología para neurólogos, texto de Sigmund Freud, texto de 1895 aproximadamente, texto en el cual el doctor Freud trata de explicar las relaciones que él ha podido observar y trata también de construir una teoría sobre la cual puedan edificarse no solo prácticas, no solo acciones y métodos, sino también puedan explicar ciertos fenómenos observables. Ajá. Ahorita están viendo texto en pantalla que ya leímos. Todo esto lo estoy dejando en pantalla solo para retomar poco después de lo que están viendo. Ajá. En otras palabras, y tratando de resumir a la brevedad el texto pasado, el video pasado, Sigmund Freud se preguntaba por qué hay gente que olvida y por qué hay gente que, digámoslo así, queda traumada. Porque no es el acto, no es la vivencia, es la gente, queridas y queridos. No es que, por ejemplo, una cachetada dada a un niño, a una niña, a muy corta edad, los traume de por vida y por lo tanto sean malos. Ajá, los niños. Ajá. No, 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 queridas, queridos, son simplemente estos eventos que pueden o no tener lugar en la vida de las personas. Y ciertamente hay personas que nos puede constar han vivido situaciones terribles, situaciones tremendas, situaciones inhumanas y aún así, entre comillas, no están traumados. Ajá. Mientras que otros, por el hecho de no saludarlos, ya, no me hables, no quiero saber más de ti, adiós. El trauma es, sin duda, una valoración propia. No es algo inherente a un acto en sí mismo, sino que la construcción del trauma, digámoslo así, depende mucho de algo que hemos estado considerando dentro del texto estudiado como el sistema de neuronas no pasaderas. Ajá. Ahorita lo estoy tratando de encontrar, pero podemos encontrarlo también como cantidad interna. Ajá. No se trata de grandes cantidades de energía que vienen a nosotros, sino que un toque, un suspiro, una mirada o la falta de ella, la presencia o la ausencia de una persona ya es motivo de que alguien en algún momento de su vida adulta o infantil hable de eso. Ajá. Eh, Nos habíamos quedado un poquito adelante. Todo esto lo están viendo. Aquí está. Neuronas impasaderas, neuronas que retienen energía, neuronas que principalmente se comunican entre ellas y con otras neuronas, neuronas perceptuales, ajá, y neuronas que podemos decir ya el psicoanálisis no hablaría más de ellas. Este es el único texto de toda la obra de Sigmund Freud donde Freud se concentra en el sistema nervioso tanto central, el cerebro, como periférico. Todo el cuerpo está lleno de neuronas, de forma tal que si, por ejemplo, ustedes se pinchan, se pican el dedo con una aguja, una neurona les dice, ¡ay! Algo me pasó. O un encendedor, prendemos un encendedor y tenemos que retirar el dedo del encendedor. Tenía un encendedor por aquí. Ah, quién sabe dónde quedó. Eh, Tenemos que retirar el dedo del fuego porque si no nos quemamos y eso lo sabemos. Ajá. Neuronas motoras, neuronas sensitivas, neuronas que aquí el doctor Freud propone como una hipótesis desde los primeros capítulos del proyecto de psicología, eh, que estas neuronas contradicen toda la estructura neuronal, toda la estructura del sistema nervioso al retener. Ajá. Se supone, lo hemos visto desde los primeros videos, que la neurona en general busca deshacerse de la cantidad de excitación, es decir, de la energía que la afecta. Por ejemplo, mucha luz o
Hay mucho ruido, me tapo los oídos. Ajá. No soporto lo que se está diciendo, me tapo los oídos. Este sabor me es desagradable. Ajá. El chiste es quitarse. Ajá. Y algo que también hemos identificado y que el mismo doctor señala con otras palabras, digámoslo, un principio homeostático. Ajá. Y con este librarse de la excitación, las neuronas, el sistema nervioso en general busca estar tranquilo, digámoslo así. Sin embargo, este sistema de neuronas no se deshace de la excitación, más bien la retiene. Ajá. Y justamente ahí es donde radica la originalidad y también un principio que posteriormente podríamos decirlo, lo hereda el yo. O sea, podemos aquí hablar de un principio topológico, es decir, localización del aparato psíquico, hablando de no el cerebro. Nuevamente, el aparato psíquico es una hipótesis ya psicoanalítica planteada por Freud en la interpretación de los sueños. Ajá. En este texto se habla específicamente de neuronas no pasaderas, neuronas que no dejan pasar la energía, neuronas que retienen la energía y que, por ejemplo, entre otras cosas, ahí podemos decir, nace el deseo. Es decir, qué bonito sabor tenía la leche materna. Pum. Ajá. Crecemos, ya no somos bebés de brazo, ya no somos niños o niñas que necesiten ser amamantados, ya nos dan leche de vaca, de burra, de lo que ustedes quieran, ajá. Eh, y esa leche nos recuerda el sabor de la leche materna, el sabor de la leche de mamá, por ejemplo, ¿no? Por supuesto, aquí, al plantear las neuronas no pasaderas, Freud también propone un modelo de la memoria, ajá. No como localizable en determinada región del cerebro, que eso es algo que separa a Freud de la neurología actual, sino como neuronas que pueden estar en cualquier parte de nuestro cuerpo. Por ejemplo, si ustedes saben tocar la guitarra o si ustedes saben tocar algún instrumento, sabrán que no necesariamente nosotros pensamos, ahora tengo que mover mis dedos así, sino simplemente dejamos que el cuerpo actúe, dejamos que las manos se aprendan las notas y nosotros nos dedicamos a escuchar y a seguir y a no decir, ahora tengo que mover para acá mi mano o esto, sino dejamos que el cuerpo actúe. Ajá. Podemos decirlo entonces, esto es una hipótesis y esta hipótesis la apoyamos en el texto Proyecto de Psicología para Neurólogos de Sigmund Freud. Hay neuronas de la memoria en todo el cuerpo, no nada más en la región cerebral. Ajá. Vamos a continuar ahorita con el texto. Todo esto ya lo vimos, no me voy a detener mucho en esto, lo dejo en pantalla y están viendo, les recuerdo, la traducción por James Strachey, la Standard Edition. Son estos libros que me van a hacer desaparecer la cara. Ajá. La edición es Amorortu. Ajá. Ese es el texto que están viendo en pantalla. Pero este es el otro texto, traducción por Luis López Ballesteros y de Torres, traducción española. Traducción que fue directa del alemán al español. La otra traducción, la que les mostré primero, es una traducción que pasó del alemán al inglés, de James Strachey al inglés, y luego del inglés al español. La Standard Edition así se configuró. No es una traducción directa, es una traducción, digamos, por dos fases. Ujú. Las dos traducciones tienen eh, sus méritos, tienen lo bueno y lo malo. Ajá. Aquí nos habíamos quedado, queridas, queridos, si mal no recuerdo. Esta fue el último.
párrafo que leí el video pasado, donde justo pasamos ya no de una constitución, digamos, de la memoria, sino a considerar otras posibilidades humanas, específicamente humanas. Ajá. Aquí les recuerdo, ya estamos hablando de un texto posterior a Estudios sobre la histeria, que es en Estudios sobre la histeria, donde Freud y Breuer o Freud y Breuer, dependiendo de cómo ustedes lo quieran pronunciar, proponen la catarsis como un método terapéutico. Ajá. Catarsis, ¿qué quería decir? No simplemente llorar. No, no, no. Eso no es catarsis. Catarsis tampoco es gritar. No, 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 queridas, queridos. Catarsis es revivir el trauma, revivir el evento específico que nos cargó fuertemente eh, a través de la palabra. Ajá. Y esto es algo que a Freud le empieza a llamar mucho la atención. La relación no de el pensamiento con la palabra, sino de la vivencia con la palabra, el evento, el hecho, ajá, que es algo que separa contundentemente al psicoanálisis de la filosofía. No es que como analistas nosotros queremos que nuestros analizantes o pacientes, como gusten llamarlos, piensen de determinada manera. Ese no es el objetivo del psicoanálisis, porque entre otras cosas, realmente, de ser estrictos, no sabemos qué es el pensamiento en el psicoanálisis. Ajá. Sin embargo, lo que sí sabemos es que la gente habla. Eso sí nos consta. Pero, ¿qué es el habla? Ahorita se los puedo plantear así. Están viendo el texto de Standard Edition, ediciones Amor en pantalla. Y si quieren pausarle para leerlo, voy a mostrarles este mismo texto en Luis López Ballesteros. Esto. Ajá. Aquí nos quedamos en el video pasado. Una introducción un poquito larga, pero la creo necesaria. Ajá. Nada más esto leeré para avanzar. He aquí el pensamiento observador consciente. Ajá. No estamos hablando entonces de que el psicoanálisis sea una disciplina que retiene la verdad, retiene el significado de las cosas, sino que el psicoanálisis, y les recuerdo, este es un texto antes del psicoanálisis, pre-psicoanalítico. El psicoanálisis es una disciplina científica a través de la cual podemos nosotros rastrear la construcción de un significado a partir de las asociaciones verbales. Esto se los aporto yo, no es algo que diga el texto. Ajá. El texto dice otras cosas. El texto es un texto transitorio, es un texto que va desde la medicina hacia el psicoanálisis. Ajá, construyendo algún tipo de psicología, construyendo alguna hipótesis, construyendo alguna perspectiva sobre las funciones no cerebrales, bueno, podemos decir funciones cerebrales, pero también funciones mentales propiamente. Ujú. Aquí, por ejemplo, podríamos hablar de que el cerebro produce el lenguaje, ¿no? De ser estrictos, no. Los animales tienen cerebro y algunos animales, por ejemplo, un periquillo, un gato, un perro que conviven con seres humanos, pueden desarrollar algo similar a una comprensión del lenguaje verbal, pero ellos no pueden emitir un lenguaje. Ajá. Me quedo pensando, por ejemplo, en las abejas. Las abejas bailan y así se comunican, pero como tal, no hay asociación verbal. Hay descripción, hay abstracción, pero, y es que este es lo fabuloso,
En la construcción del lenguaje también se mete, lo queramos o no la cultura, sino el sujeto, el individuo. Ajá. El valor que cada palabra tiene para una sola persona es diferente al valor de las mismas palabras para otra persona. O incluso una persona podría valorar una palabra en un momento del día y al finalizar el día, esa misma palabra ya no tiene el mismo valor. Por ejemplo, el amor. Es que yo te amo. Ah, gracias. Pero, ¿por qué? ¿Qué hice para merecer esto? Encontré esta conversación en WhatsApp. Explícamela. ¿Mm? Entonces tu amor no significa nada para mí. ¡Oh! El amor. Pero es un ejemplo, queridas, queridos, realmente, y esto es también lo delicioso, el, la realidad humana es mucho más vasta que una concepción de bueno o malo, de acuerdo a autoridades médicas, una concepción de bueno o malo incluso para nosotros mismos. Lo diré con otras palabras, aún al día de hoy no es una cuestión del psicoanálisis, es una cuestión humana, es una cuestión del tiempo. Podemos vivir una desilusión que transforme nuestra vida así. No solo hablando de desilusión amorosa, ese es el ejemplo más sencillo. Hay desilusiones por ideales, por valores, por grupos. Hay grupos que desilusionan, líderes que resultan ser la peor persona. Pero, queridas, queridos, continuamos ya ahora sí con el texto. Dice Luis López Ballesteros, además de posibilitar el reconocimiento, las asociaciones verbales efectúan aún otra cosa de suma importancia. Enfatizo, aquí no está diciendo Freud, el ser humano usa las usa las asociaciones verbales. Literalmente está atribuyendo una función a la palabra. Dice el texto, las facilitaciones entre las neuronas y constituyen, como sabemos, la memoria, o sea, la representación de todas las influencias que las neuronas no pasaderas ha experimentado desde el mundo exterior. Aquí está feo, esta traducción no me gusta. Vamos a verlo, el mismo texto, Standard Edition o Ediciones Amorortu. La asociación lingüística, además de posibilitar el discernimiento, el, no el pensamiento, sino diferenciar, ajá, obra algo importante. Las facilitaciones entre neuronas no pasaderas son, como sabemos, la memoria. Ahorita hablamos de esto. Esto está básicamente idéntico en los dos textos. La figuración de todos los influjos que las neuronas no pasaderas o el sistema psíquico ha recibido del mundo exterior. Aquí tampoco me gusta esta palabra, la figuración. Lo entiendo, pero vamos a ver, vamos a comparar. Primero, facilitaciones. Estamos hablando de que, de manera general, a fin de justamente alcanzar su objetivo, que es librarse de la energía interna o externa, las neuronas se comunican. Ajá. Las neuronas se asocian. Una neurona puede tener comunicación con otra neurona, sí, pero ¿qué tan fácil, qué tan seguido? No lo sabemos. Ajá. Podemos entender la memoria como un conjunto de facilitaciones o de comunicaciones entre las células del sistema nervioso. Ajá. Ahora, esto de la figuración, ¿cómo lo dicen acá?
La representación de las influencias. Mira, aquí curioso, me gustó más esta traducción de Luis López Ballesteros. Ay, permítanme un segundo. Me dio comezón en el pie. Ahí está. Estamos hablando de que, eh, así como las neuronas se comunican entre ellas y buscan influir en otras partes del cuerpo que no necesariamente son células nerviosas, hemos considerado como una hipótesis también, una teoría, que el objetivo de que las neuronas no pasaderas retengan la energía es adoptar, digámoslo así, como un mundo interno. Ajá. Un mundo interno que de hecho lo recuerdo en el video pasado, nos hizo preguntarnos o me llevó a la pregunta, ¿para qué necesitaríamos del mundo externo? Bueno, pues justamente por el cuerpo. Ajá. A través de, digámoslo así, la construcción de la relación entre el sujeto y su cuerpo, es que el sujeto puede decir hay una afuera y también hay una adentro. Ajá. Yo, no yo. Yo, el mundo. Yo y tú y yo. Ajá. Etcétera, etcétera, etcétera. Y dentro de todo esto, el papel del lenguaje, el papel de las asociaciones verbales. Vamos a continuar. Ahora advertimos que el propio yo, la palabra mágica, también catectiza, también carga, también atribuye cierto valor a las neuronas psíquicas y suscita corrientes que seguramente deben dejar trazas, rastros, en la forma de facilitaciones. Pero las neuronas no pasaderas no dispone de ningún medio para discernir entre estos resultados de los procesos de pensamiento o cogitativos y los resultados de los procesos perspectivos. Alucinación, queridas y queridos. A eso se refiere con esto. Ajá. Ya les había advertido que esta, este sistema psíquico o sistema de neuronas no pasaderas posteriormente pasaría al psicoanálisis como el yo. Ahorita podremos explicarlo aquí, que el sistema de neuronas no pasaderas interactúa, determina y al mismo tiempo es determinado por el yo. Ajá. Hablando del yo, ciertamente como un rasgo de identidad, pero también sería como un cómo se construye la identidad. Ajá. Partimos de la percepción para luego formar un conjunto de neuronas que se alimentan, que se comunican principalmente entre ellas mismas, que de hecho hablamos de una burbuja en el video pasado. Ajá. Y que posteriormente se manifestarían en una organización ya tanto psíquica como social que podemos denominar como el yo. Ajá. Psíquica, biológica y social. Me acordé de un maestro. No, Héctor Lara Tapia no decía esto, era Armando Nava Rivera, Facultad de Psicología. El ser humano es un ser biopsicosocial. Lo decía hasta el cansancio, pero dice el texto. Esto también es fascinante. Teniendo un mundo interno, el mundo interno influye mucho
en lo que nosotros creemos, pensamos y por supuesto vemos. Creemos ver, creemos sentir, interpretamos. Ajá. Dice el texto. Los procesos perceptivos, por ejemplo, pueden ser reconocidos y reproducidos gracias o merced a su asociación con descargas de percepción. Pero de las facilitaciones establecidas por el pensamiento solo queda un resultado y no un recuerdo. ¡Wow! Una misma facilitación cogitativa puede haberse generado por un solo proceso intenso o por 10 procesos menos posibles, menos capaces, menos susceptibles de dejar una impronta, una marca. Ajá. Los signos de descarga verbal son los que vienen ahora a subsanar este defecto, pues equiparan los procesos cogitativos de pensamiento a procesos perceptivos, confiriéndoles realidad y posibilitando su recuerdo. Véase más adelante el parágrafo número 3, digamos como el capítulo 3 de esta tercera parte que no me acuerdo cómo se llama. Intento de representar la mente normal. Bueno, así le puse, de representar los procesos psíquicos normales. Ajá. Eh, Antes de avanzar, este mismo párrafo, pero en la Standard Edition nos dice aquí. Ahora tenemos que el yo mismo emprende de igual modo investiduras de las neuronas psíquicas o neuronas no pasaderas, es lo mismo, que con seguridad dejarán como huellas unas facilitaciones. Es decir, se comunican más rápido, ajá. Se relacionan más directamente. No tienen la necesidad de decirle, oye, neurona B, dile a la neurona C que esto, sino neurona A y C directo. Ajá. Y bien. El sistema psíquico o las neuronas no pasaderas no tienen ningún medio para distinguir estas consecuencias de procesos de pensar de las consecuencias de procesos perceptivos. Tal vez los procesos perceptivos se pueden discernir y reproducir por la asociación con descargas perceptuales. Este W quiere decir percepción. Ajá. Pero de las facilitaciones que el pensar ha creado solo resta el resultado, no una memoria. Antes de continuar, vean sobre la W, que yo lo tengo entendido como sistema de neuronas perceptuales que reciben estímulos del mundo. Ajá. Nota 23. eh, Esta palabrota alemana. No sé si la pueda yo copiar. Denme un segundito. A ver, traductor. A ver. Pip. Ah, miren, sí pude. Pero es del alemán. Ahorita el traductor está pensando, está pensando. No me deja hacer nada. Ah, ya pude. Alemán, por favor. Percepción. Se los muestro en pantalla. ¿Cómo se pronuncia? Wahrnehmung. Wahrnehmung. Wach. Recuerden que la W en alemán se pronuncia va o vi. Por eso no es Wilhelm, sino Wilhelm Fliess. Regresamos al texto que nos ocupa. Entonces, nota 23. Todavía no acabamos el párrafo, pero ya casi, aquí está. Estábamos que asociación con las descargas perceptuales, procesos perceptivos nos puedan ayudar para distinguir y reproducir, pero las facilitaciones que el pensar ha creado solo resta el resultado, no la memoria. Razón por la cual, queridas, queridos, muchos obsesivos temen perderle pista a sus pensamientos. El pensamiento no sabemos si existe porque no deja recuerdos, no deja un registro hasta que lo dejan. Dice el texto, esta misma facilitación de pensar pudo generarse por un proceso intenso o por 10 menos enérgicos. No obstante, los signos de descarga lingüística
remedian este defecto, justamente. ¿Cómo sabemos que alguien está pensando algo si no lo dice? No sabemos, no podemos saberlo. Ajá. Equiparan los procesos del pensar, los procesos, los signos de descarga lingüística, a los procesos perceptivos. Les prestan una realidad objetiva y posibilitan su memoria. He ahí catarsis, queridas, queridos. No es lo mismo, sí. Ujú. Y lloran y lloran. Algo que es curioso, eh, me pasó en análisis y le ha pasado a algunos analizantes. Estamos hablando, no tenemos la intención y simplemente, aparecen las lágrimas. No sabemos por qué estamos llorando, pero lloramos. Ajá. Y esto en análisis. Si a ustedes les pasa algo así en la vida cotidiana, cuéntenme, ¿por qué lloran? Al menos en mi caso, lo que puedo decir no es que yo haya estado hablando de algo sensible, sino que justamente en mi lenguaje cotidiano, en mi lenguaje, en mi habla, en mi discurso, no toco esa sensibilidad, sino algo relativo a ella, algo asociado con ella. Ajá. Y no quiero yo hablar de lo sensible, yo estoy hablando de lo cotidiano, y sin embargo, en lo cotidiano, mi afecto se impone. Ajá. No termino hablando de lo sensible, sino que simplemente lloro. Eso es una posibilidad, queridas, queridos. Dice el texto, regresamos a la traducción Luis López Ballesteros. Me gustó más en esta parte la traducción de la Standard Edition, pero esta también, dice el texto, esta también merece la pena. También merece ser considerado el desarrollo biológico de estas. No, también merece ser considerado el desarrollo biológico de estas asociaciones verbales tan importantes. La inervación verbal es primitivamente una descarga que actúa como válvula de seguridad para lo psíquico, sirviendo para regular en ella las oscilaciones de cantidad, cantidad interna, ajá, QN, no cantidad del mundo, y funcionando como una parte de la vía que conduce a la alteración interna y que representa el único medio de descarga, mientras todavía no se ha descubierto la acción específica, que aquí con acción específica es lo que quiere el organismo para librarse de esa carga, de esa cantidad, de esa energía. Ajá. A veces, queridas, queridos, lo que un analizante quiere y que no va a hacer es matar. No porque nosotros le digamos, matar es malo. No, 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 queridas, queridos. Esto, digamos, es mucho, mucho más profundo que eso. Ajá. Afrentas, ataques, mentiras. Son todas mentiras, cosas que dice la gente que, por ejemplo, hacen arder un infierno en el corazón, pero que nos quedamos callados. Ajá. El cuerpo lo siente. Y llegando al punto de hablar sobre esa sensibilidad, sobre ese deseo, la gente dice, sí, quiero matarlo, quiero matarla. Oye, pero es tu hijo, no me importa. Oye, pero es tu padre, no me importa. Oye, pero es tu madre, oye, pero es tu jefe, oye, pero es X, Y o Z. Ajá. O incluso esa misma intensidad y esa misma meta para uno mismo. Y uno no se hace daño, pero se queda con el nudo en la garganta. ¿Cómo fui tan estúpido? Por ejemplo. Ajá. Acción específica es la única cosa que sabemos que nos va a aliviar, pero que justamente
se inserta en una dinámica donde el sujeto humano sabe lo que puede y lo que no puede hacer, raya un poquito con la moral interna de cada sujeto, no la moral social, eso es también una tontería, la moral social. La moral social es única y exclusivamente el deseo de muerte hacia todos. Ajá. Ahí no nos quedemos mucho pensando lo que la sociedad cree es bueno o piensa que es bueno. La sociedad, digámoslo así, como el conjunto de eh, las morales subjetivas, no termina por ponerse de acuerdo con lo que es un hombre o una mujer, lo que debe ser un ser humano. Eso no queda ni con los derechos humanos ni con ninguna otra ley. Ajá. No se puede plasmar. Por ejemplo, si dijéramos que un ser humano es un ser humano adulto, ¿y dónde quedan los niños? Si decimos que un ser humano es tanto adulto como infante, como hombre, como mujer, ¿dónde quedan las razas? Etcétera, 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 queridas, queridos. Y por supuesto, esto hablando en un aspecto legal y en un aspecto práctico, la humanidad una y otra vez deshumaniza a sus miembros con el objeto de, entre otras cosas, juzgarlos y, entre otras cosas, y sostener determinadas convivencias. Ajá. Ahorita regreso al texto, no me voy a poner muy legal aquí. Eh, estamos hablando de principalmente asociaciones verbales. Ajá. El lenguaje. El lenguaje puede justamente ayudarnos a sustituir la acción específica. No es lo mismo quedarse callados, quedarse calladas, que decir, disculpen la palabra, hijo de tu puta madre, hija de tal, 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 tal. Ajá. No es lo mismo, y esto lo dice Freud, si mal no recuerdo, en el chiste, su relación con lo inconsciente, que he querido citárselos desde hace rato. La civilización comenzó cuando un sujeto, no sabemos si hombre, mujer, adulto, niño, en vez de matar a su semejante por una afrenta, lo insultó. Ajá. O creo que fue en Tótem y Tabú, Moisés y la religión monoteísta, no me acuerdo. Pero todos estos textos que estoy citando y muchos más los pueden encontrar en este canal, leídos y explicados, así como estamos haciendo con este. Les dejo nada más el chiste y su relación con lo inconsciente. Si quieren otro, búsquenlo. Ajá. Ahí están todos, queridas y queridos. Dice el texto, esta vía, la asociación verbal, adquiere una función secundaria al traer la atención de alguna persona auxiliar, que por lo común es el mismo objeto de deseo o objeto desiderativo, ajá, hacia el estado de necesidad y el apremio o la urgencia en que se encuentra el niño. Desde ese momento servirá al propósito de la comunicación, quedando así incluida en la acción específica. A ver, otra vez. Quiero leerlo todo de corrido, este párrafo. Merece también ser considerado el desarrollo biológico de estas asociaciones verbales tan importantes. La inervación verbal es primitivamente una descarga que actúa como válvula de seguridad para el sistema psíquico, sirviendo para regular en ella las oscilaciones de cantidad interna y funcionando como una parte de la vía que conduce a la alteración interna y que representa el único medio de descarga mientras todavía no se ha descubierto la acción específica. Mm, ok, ok. Esta vía adquiere una función secundaria al atraer la atención de alguna persona auxiliar, que por lo común es el mismo objeto desiderativo.
hacia el estado de necesidad y de apremio en que se encuentre el niño. Desde ese momento servirá al propósito de la comunicación, quedando así incluida en la acción específica. Me ha dado otra perspectiva esta lectura de corrido. Ajá. ¿Cómo aprendemos a describir o a saber y pedir comida porque tenemos hambre, queridas y queridos? Es que justamente si hablamos de la acción específica como la única acción que puede aliviar determinadas necesidades, yo partí de una necesidad, digamos, adulta, la acción específica es también una construcción específica del sujeto. Ajá. No es nada más comer por comer, sino que mamá me dé de comer. Por poner un ejemplo, ya no estamos hablando nada más de el pecho materno. No me voy a ir por el lado kleiniano, no soy kleiniano ni lo voy a hacer nunca, sino que estamos hablando de que el primer objeto de deseo fue justamente aquel que nos unía con la vida y aquel justamente que borraba nuestras necesidades. Es que es algo hermoso eso. Al principio me incliné por una lectura, digámoslo, un tanto social, pero es es un párrafo muy, ¿cómo decirlo? Muy primitivo. Está buscando tanto el origen del deseo como el origen y la función del lenguaje, las asociaciones verbales. Ajá. Mismo párrafo, Standard Edition, nos dice, sí, merece ser considerado también el desarrollo biológico de esta asociación en extremo importante. La inervación lingüística es originariamente una vía de descarga que opera a modo de una válvula para lo psíquico, a fin de regular las las oscilaciones de cantidad interna. Es un tramo de la vía hacia la alteración interior, que constituye la única descarga mientras la acción específica esté todavía por descubrirse. Dicha vía cobra una función secundaria, pues llama la atención del individuo auxiliador, por lo común el objeto deseo mismo, sobre el estado anhelante y menesteroso del niño, y a partir de entonces sirve para el entendimiento o comunicación. Me gustó también más esta, aunque la otra está linda, siendo así incluida dentro de la asociación específica. Al comienzo de la operación de juicio, cuando las percepciones interesan por causa de su posible vínculo con el objeto deseo y sus complejos, como ya fue descrito, se descomponen una parte inasimilable o no comparable, la cosa del mundo, y una consabida para el yo por su propia experiencia, propiedad o actividad, lo que se llama comprender. Se producen dos enlaces para la operación del lenguaje o para la operación del lenguaje. Esto no lo habíamos leído, pero me quise seguir. Vamos a acabar este párrafo y nos regresamos con Luis López Ballesteros. En primer lugar, se encuentran objetos percepciones que lo hacen gritar a uno porque excitan dolor y cobra enorme sustantividad o importancia que esa asociación con de un sonido que también incita imágenes de movimiento propio, con una imagen percepción por lo demás compuesta, ponga de relieve este objeto como hostil y sirva para guiar la atención sobre la imagen percepción. Continuamos, ¿vale? Toda vez que ante el dolor no se no se reciban buenos signos de cualidad del objeto, la noticia del propio gritar sirve como característica del objeto. Entonces,
Esta asociación es un medio para hacer consciente y objeto de la atención los recuerdos excitadores de displacer. Ha sido creada la primera clase de recuerdos conscientes. De aquí a inventar el lenguaje no hay mucha distancia. ¡Wow! Existen otros objetos que de manera consciente producen ciertos fonemas y dentro de cuyo complejo de percepción entonces un sonido desempeña cierto papel. Mm. Es que fíjense, ya para este momento, no, no es verdad. Iba a decir que Freud ya tenía hijos, pero ¿de dónde habrá sacado estas observaciones? Dice el texto, en virtud de la tendencia a la imitación que aflora a raíz del juzgar, el comparar, ajá, es posible hallar la noticia de movimiento para esta imagen sonora. También esta clase de recuerdos pueden ahora devenir conscientes. Todavía resta asociar sonidos deliberados con las percepciones y entonces los recuerdos, cuando se registren los signos de descarga sonora, devendrán conscientes como las percepciones y podrán ser investidos desde lo psíquico. Mismo párrafo, Luis López Ballesteros. Como ya hemos visto, cuando se inicia la función judicativa, las percepciones despiertan interés en virtud de su posible conexión con el objeto deseado, y sus complejos son descompuestos en una porción no asimilable, la cosa, y una porción que es conocida por el yo a través de su propia experiencia, los atributos, las actividades de la cosa. Antes de continuar sobre la cosa, véase nota 2 al pie del parágrafo 4 de esta tercera parte. No quiero regresar, queridas, queridos. Son no sé cuántas páginas hacia atrás y prefiero continuar con esta idea. Ajá. Este proceso que denominamos comprender ofrece dos puntos de contacto con la expresión verbal o por el lenguaje. En primer lugar, existen objetos o percepciones que nos hacen gritar porque provocan dolor. Esta asociación de un sonido que también suscita fuerza, imágenes motrices de movimientos del propio sujeto, no, 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 ajá, con una percepción que ya es de por sí compleja, destaca el carácter hostil del objeto y sirve para dirigir la atención a la percepción. He aquí un hecho que demostrará tener extraordinaria importancia. En una situación en que el dolor nos impediría obtener buenos signos de cualidad del objeto, la noticia del propio grito nos sirve para caracterizarlo. Esto me pareció genial. ¿Por qué? Mm, Es la experiencia con el objeto lo que nos permite formar el lenguaje al respecto del objeto. Ajá. Esta asociación convirtiese así, convir- se convierte así en un recurso para concienciar los recuerdos que provocan displacer y para convertirlos en objetos de la atención. Me gusta, no me gusta. Quiero, no quiero. No o sí. Ajá. La primera clase de recuerdos conscientes ha quedado así creada. Nota 195. Expresado en la terminología ulterior de Freud, esto quedaría así. Las situaciones frustradoras, frustrantes, de la primera infancia rinden en general una importante contribución al desarrollo del sentido de la realidad y en particular proveen la motivación para reconocer e identificar a la persona que asiste al niño, que ayuda, que cuida al niño, a los infantes en general, y de la cual emana tanto la satisfacción como la frustración, porque mamá y papá no solo son puro dame, 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 sino también me piden, ajá, o no me quieren dar, ajá. Regresamos al texto. Desde aquí solo basta.
un corto paso para llegar a la invención del lenguaje. Existen objetos de segundo tipo que por sí mismos emiten constantemente ciertos sonidos, o sea, objetos en cuyo complejo perceptivo, el conjunto de percepciones o de experiencias, interviene también, no, perdón, interviene también un sonido. En virtud de la tendencia imitativa que surge en el curso del proceso del juicio, véase parágrafo 18 de la primera parte, es posible hallar una noticia de movimiento de uno mismo que corresponda a esa imagen sonora. También esta clase de recuerdos puede tornarse ahora consciente. Solo hace falta agregar asociativamente a las percepciones sonidos deliberadamente producidos para que los recuerdos despertados al atender a los signos de descarga tonal se tornen conscientes, igual que las percepciones, y puedan ser catectizados, cargados, valorados desde lo psíquico. Permítanme un segundo, queridas, queridos. Estamos en la página 432. Todavía tenemos trabajo por delante, pero es posible que lo deje ahí o tal vez un poco más adelante. Estamos a 5 páginas. No, no creo acabarlo hoy. Mm, 432. Vamos a continuarlo porque justo continúa la idea, el hilo del pensamiento. Ajá. Así hemos comprobado que lo característico del proceso del pensamiento cognoscitivo, de cognocer, conocer, ajá, es el hecho de que la atención se encuentre desde un principio dirigida a los signos de descarga cogitativa, o sea, a los signos verbales o del lenguaje. Como sabemos también, el denominado pensamiento consciente se lleva a cabo acompañado por una ligera descarga motriz del cuerpo. Ajá. Nota 196. El pensamiento, entre comillas, debe ser palabras de Freud, es esencialmente un tipo experimental de acción, con desplazamiento de menores cantidades de cargas o catexis, y con esa escasa derivación o descarga de las mismas. Los dos principios aquí le ponen suceder, también está como acaecer psíquico. Se los dejo en la descripción. Texto de 1911. Ajá. Este pasaje falta en la traducción castellana de López Ballesteros y su omisión torna inteligible el párrafo respectivo. Es Ludovico Rosenthal, otro gran traductor de la obra de Freud. Este apellido y esta persona, Ludovico, se mencionan constantemente también en la Standard Edition. Regresamos al texto, terminamos un párrafo, vamos al mismo párrafo, Standard Edition ahora. Así, hemos averiguado que lo característico del proceso del pensar discerniente es que en él la atención está vuelta de antemano hacia los signos de la descarga del pensar, los signos del lenguaje. Como es sabido en efecto, el llamado pensar consciente se cumple con un leve gasto motor. Entonces, una cosa es pensar, que lo he dicho en este video, de lo cual no tenemos noticias si no lo decimos, si no se manifiesta en lenguaje, y otra cosa es hacer. Ajá. Sin embargo, para lo psíquico, pensar ya es hacer. Ajá. Mm. Y estoy nombrando uno de los principios posteriores del psicoanálisis, no de este texto en particular. Dice el texto. Estamos en Luis López Ballesteros. El proceso de seguir el decurso de la cantidad externa a través de una asociación puede ser proseguido, pues, durante un lapso indefinido de tiempo, continuando por lo general hasta llegar a elementos asociativos terminales, que son plenamente conocidos. No sé a qué se refiere con esto. Plenamente conocidos. La fijación de esta vía y de los puntos terminales constituye el reconocimiento de lo que fue quizá una nueva percepción. Mismo párrafo, Standard Edition. El proceso de perseguir el decurso de cantidad a través de una asociación puede así prolongarse indefinidamente. Creo que se entiende mejor así.
por lo común hasta unos eslabones terminales asociativos plenamente consabidos, es decir, que ya sabemos como individuos. Ajá. La fijación de este camino y de las estaciones terminales contienen luego el discernimiento de la percepción eventualmente nueva. Vamos a terminar, yo creo que con este siguiente párrafo, queridas y queridos. Bien, quisiéramos tener ahora alguna información cuantitativa, cantidad, fuerza, sobre este proceso del pensamiento cognoscitivo de conocer. Ajá. Ya sabemos que en este caso la percepción está hipercatectizada, supercargada, súper importante, súper valiosa, en comparación con el proceso asociativo simple, y que el proceso mismo del pensamiento consiste en un desplazamiento de cantidades internas, que es regulado por la asociación con signos de cualidad. Cantidad, cualidad, ajá, forma, el sentir. Ujú. En cada punto de detención se renueva la catexia psíquica, la catexia de neuronas no pasaderas, y finalmente tiene lugar una descarga a partir de las neuronas motrices de la vía del lenguaje. Cabe preguntarse ahora si este proceso significa para el yo una considerable pérdida de cantidad interna, o si el gasto consumido por el pensamiento es relativamente leve. La respuesta a esta cuestión nos es sugerida por el hecho de que las inervaciones del lenguaje derivadas en el curso del pensamiento son evidentemente muy pequeñas. No hablamos realmente al pensar, como tampoco nos movemos realmente cuando nos representamos una imagen de movimiento. Pero la diferencia entre la imaginación y movimiento es solo cantidad de energía, como nos lo ha enseñado las experiencias de lectura del pensamiento. Ahí pienso en otras cosas, pero quiero leer primero el texto en Standard Edition. Dice el texto ahorita Luis López Ballesteros. Cuando pensamos con intensidad, realmente podemos llegar a hablar en voz alta. Pero ¿cómo es posible efectuar descargas tan pequeñas si, como sabemos, las cantidades pequeñas internas no pueden cursar y las grandes se nivelan en masa a través de las neuronas motrices? Mismo párrafo, Standard Edition. Ahora uno querría saber algo cuantitativo sobre este proceso de pensar discernimiento. Mismas palabras, bueno, dos palabras, una idea. Ajá. Pensar, discernir. Ajá. Sin duda la percepción está sobreinvestida. Aquí, por comparación con el proceso asociativo genuino, ingenuo, perdón. El proceso mismo consiste en un desplazamiento de cantidad interna regulado por la asociación con signos de cualidad. Pistas, aquí lo entiendo, justamente. En cada estación la investidura psíquica es renovada y por último se genera una descarga desde las neuronas motrices de la vía del lenguaje. Uno se pregunta, ¿pierde mucha cantidad interna el yo a raíz de este proceso o el gasto de pensar es relativamente escaso? Proporciona un indicio para la respuesta el hecho de que las inervaciones del lenguaje que se drenan a raíz del pensar son evidentemente muy escasas. No se habla realmente como uno no se mueve, no se habla realmente como uno no se mueve realmente cuando uno se representa una imagen del movimiento. Mm, pero el representar y el mover solo se diferencian cuantitativamente como nos lo han enseñado las experiencias sobre lectura del pensamiento. No le entiendo esto, la verdad. Pienso yo más que en un acto fraudulento, aquellas veces cuando sabemos que una persona está pensando en un acto, en una actividad o en algo. Ajá. Es cierto que con un pensar intenso se hablará también en voz alta, pero si es así,
¿Cómo es posible producir descargas tan pequeñas, puesto que cantidades internas pequeñas no pueden correr y cantidades internas grandes se nivelan en masa por las neuronas motrices? Nota número 25. Ya me quedé picado, queridas, queridos. Vamos a avanzar un poquito más. Para esto y lo que sigue, véanse páginas 100, 379, 380. Volumen uno. No sé, queridas, queridos. eh, Tengo duda. Es probable que en el proceso de pensar tampoco las cantidades de desplazamiento sean grandes. En primer lugar, el gasto de cantidad interna más grandes es para el yo una pérdida que debe limitarse en todo lo posible, puesto que cantidad interna está destinada a la exigente acción específica. En segundo lugar, una cantidad interna grande andaría de manera simultánea por varios caminos asociativos y no dejaría tiempo al investir, pensar y también causaría un gasto grande. Entonces, con el proceso de pensar, sin duda correrán cantidades pequeñas. No obstante, según nuestro supuesto, la percepción y el recuerdo tienen que ser sobreinvestidos en el pensar con más intensidad que en la percepción simple. Además, sin duda, existen intensidades diferentes de atención, que solo podemos traducir como diferentes acrecentamientos desde de las cantidades internas invistientes. Entonces, justamente con una atención más intensa, sería más difícil el perseguir observador, lo cual es tan desacorde con el fin que no se puede suponerlo. ¡Caray! Vamos a ver, traducción Luis López Ballesteros, porque de serle sincero, me resulta muy difícil explicar eso. Buscar alguna comparación, por ejemplo. Dice el texto, es probable que las cantidades afectadas por el desplazamiento en el proceso cogitativo no sean de considerable magnitud. En primer lugar, el gasto de cantidades significarían para el yo una pérdida que debe ser limitada en la medida de lo posible, dado que la cantidad es requerida para la acción específica tan exigente. En segundo lugar, una cantidad considerable recorrería simultáneamente varias vías asociativas, con lo cual no dejaría tiempo suficiente para la catectización del pensamiento y causaría además un gasto considerable. Por consiguiente, las cantidades que cursan el proceso del pensamiento deben ser forzosamente reducidas. No obstante, de acuerdo con nuestra hipótesis, la percepción y el recuerdo deben ser hipercatectizados en el proceso del pensamiento y deben estarlo en medida más intensa que en la percepción simple. Además, existen diversos grados de intensidad de la atención, lo que solo podemos interpretar en el sentido de que existen diversos grados de intensificación de las cantidades catectizantes. En tal caso, el proceso de vigilancia observadora de las asociaciones sería precisamente tanto más difícil cuanto más intensa fuese la atención, lo que sería tan inadecuado que ni siquiera podríamos admitirlo. En pantalla, pienso en varios replanteamientos. No que el texto esté mal, buscando ponerlo con otras palabras sin alterar el sentido. Ajá. Una cosa es hacer, otra cosa es pensar. Ajá. Hasta ahí vamos bien. Ujú. Sin embargo, si una cosa es hacer y otra cosa es pensar, ¿para qué pensamos? No por qué, ¿para qué? ¿Cuál es el fin? Ahorrar energía.
energía interna y energía externa. Ajá. Creo que con esta formulación se entiende el párrafo. Y aquí estamos partiendo de la hipótesis de qué pensamos. Procesos cogitativos, ajá, de pensamiento, de comparación. Procesos a través de los cuales nosotros manipulamos no el mundo externo, sino el mundo interno. Ajá. Y por supuesto lo manipulamos al menos para ver, para considerar, para saber de nosotros o del mundo. Mm, miren, yo creo que con esto lo podemos terminar, queridas, queridos. Esto lo quise leer ya sin señalar cantidad interna, cantidad externa, simplemente cantidad. Ajá. Porque aquí se entiende que estamos ya hablando de el sistema psíquico. Estamos hablando justo de cómo concebir los procesos psíquicos normales, una mente normal, entre comillas. Ujú. Una mente que olvida, no perdona necesariamente, pero sí olvida. Ujú. Nota 197. Así en el manuscrito original, la edición alemana de 1950 dice erróneamente, por lo tanto, esto bien y mal. Vamos a dejar entonces aquí, queridas, queridos. Estamos a unas páginas, es posible que lo terminemos el próximo video, pero me ha gustado esa conclusión. Por supuesto, la conclusión no elimina la necesidad de tener eso en consideración. Ajá. La necesidad de toda esta elaboración, genial, ciertamente. Lo que pensaba al leerlo, queridas, queridos, es justo una cuestión adaptativa. La represión no es un proceso patológico per se. Ajá. El no querer saber o el no querer recordar sobre algo, sobre alguien, sobre un hecho, sobre siquiera un pensamiento que tuvimos, es un proceso adaptativo también. Aunque justamente entre adaptación y adaptación y adaptación y adaptación, es importante cómo podemos y solemos encontrar la paz, la tranquilidad, la homeostasis. Ajá. Principio de placer. Por supuesto, no les estoy invitando a hacer de su vida puro principio de placer, porque justo el principio de realidad se impone. En fin, queridas, queridos, nos vemos el próximo miércoles de Michel Onfray, Freud, el crepúsculo de un ídolo. Ya estamos por terminar 2025. Vamos a comenzar 2026 con nueva biografía de Freud. Pero, uy, tengo muchos pendientes, muchas cosas que hacer y mucho deseo que realizar, queridas y queridos. He estado ocupado, ciertamente, y feliz. Aunque sí, mi cuerpo me ha Mm, no preocupado, más bien ocupado, más bien trato de reformularme y es algo importante para mí. Ajá. Razón por la cual no he estado tan presente en las redes sociales, pero no sé qué hacer ahí al respecto. Ya veremos cómo me acomodo, pero algo que sí es que no dejaré la lectura de Freud para llegar, por supuesto, a Jacques Lacan, a su tiempo, todo a su tiempo. Es posible que primero termine Melanie Klein porque el estudio de Melanie Klein también me aclaró muchas cosas de la postura de Lacan. En serio, la obra de Lacan era necesaria. Pero
Queridas, queridos, basta de mis bemoles. Nos vemos en otro video. Cuídense mucho. Bye.